Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 77, la transmisión de la revelación divina, que comienza con la predicación apostólica y después dice continuada en la sucesión apostólica. El punto 77 dice: para que este Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Bueno, aquí hablamos, por lo tanto, de la sucesión apostólica. Jesús elige a 12 apóstoles para transmitirles a ellos, para que sean los depositarios de su mensaje revelado, la revelación del Padre. Todo lo que le he oído a mi Padre, a Dios Padre, os lo he contado a vosotros. Ya no tengo secretos para vosotros. A vosotros no os llamo siervos, os llamo amigos, porque a un siervo no se le cuentan las intimidades, pero a un amigo sí. Y los apóstoles en ese sentido son amigos, amigos del Señor, en el sentido de que les expresa su intimidad, ¿no? Les comunica la revelación. Y, bueno, lo primero que hay que decir es que es conmovedor, es impresionante ver la misericordia del Señor eligiendo a 12 apóstoles, a 12 hombres rudos, la mayoría de ellos, sencillos, de poca cultura, hombres del pueblo, y de un pueblo no precisamente de los más cultos, no, sino hombres de Galilea, algunos de ellos pescadores, etcétera, eligiéndolos como depositarios de una revelación. Quiere decir que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Me parece que esto es lo que mejor puede definir el ser de la Iglesia. Llevamos un tesoro en vasijas de barro y por eso el Señor se ha comprometido, pues, a sostener esa vasija, a sostenerla de manera que no se rompa, y milagrosamente esa vasija no se rompe, ¿no? Igual que ahí está también ese pasaje evangélico de la pesca milagrosa. Jesús, después de resucitar, cuenta cómo se apareció a ellos, y en ese momento dice San Juan que extrajeron con aquella red arrastrándola hasta la arena. Creo que no estoy seguro del número de peces que dice ahora mismo, ¿no? Pero creo que son 165, no estoy seguro. Y dice, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Y lo dice San Juan como un milagro, ¿no? Y aun siendo tantos, no se rompió la red, porque fíjate que la red se tenía que haber roto, lo lógico, ¿no? No hubiese aguantado tanto, ¿no? Así es también el ser de la Iglesia, que llevamos un tesoro en vasijas de barro, que somos de barro, pero que no terminamos de rompernos, ¿no? Nos derriban, pero no nos rematan, porque Dios sostiene a su Iglesia, que es pobre, pero la sostiene. Digo que es conmovedor ver que Jesús puso su mensaje no en manos de sabios, no en manos de perfectos, no, sino en manos de gente sencilla. Y llevó a cabo con ellos, pues, una escuela apostólica. Jesús ejerce, ¿no?, como padre y como maestro, y les va educando. En aquellos 3 años Jesús va educando a los apóstoles, y al mismo tiempo que les transmite la revelación, al mismo tiempo les va educando. Y bueno, pues entran en esa relación con él. No les llamó porque fuesen capaces, sino más bien él capacitó a los llamados. Y como digo, no escogió ninguna lumbrera, sencillamente les educó, eran aptos para ser moldeados por las manos de Cristo, ¿no? Y me parece que esto es muy importante y tendría sus defectos de carácter que aparecen en los evangelios, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que eran hombres que sabían confiarse en aquel que se les había llamado. Bien, pues en ellos depositó el mensaje de la revelación.
Y claro, llega el momento de la sucesión. Llega el momento de la sucesión y enseguida se encuentran con el problema de la traición de Judas. Judas, uno de los 12, ha traicionado a Cristo y además después se ha suicidado en su desesperación. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el Señor eligió a 12 y parece que el nombre 12, los 12, tenía algo de simbólico y obviamente estaba evocando también las 12 tribus del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Se había suicidado Judas, ¿qué hicieron? Eligieron a Matías. Invocan al Espíritu Santo, echan a suerte, dicen que había que elegir a uno que desde el principio hubiese convivido con Jesús. A ver, vamos a elegir entre los que han convivido, porque no solo han convivido los 12 apóstoles, también había otro grupo de discípulos que habían convivido estrechamente con Jesús, aunque no habían estado elegidos como los 12 más íntimos. Entre ellos, pues se ora, se pide la luz del Espíritu Santo y se elige a Matías. Bueno, pues era importante esa elección porque eso fue en víspera del episodio de Pentecostés. Y el episodio de Pentecostés, que tiene lugar precisamente en el cenáculo, en el lugar en el que Jesús instituye la Eucaristía, va a venir el Espíritu Santo y va a conformar el colegio apostólico, ¿no? Viene el Espíritu Santo, está el colegio apostólico con María en medio, y entonces allí podríamos decir que comienza la Iglesia a difundirse en todo su ímpetu. Bien, pues ya estaba para entonces Matías elegido y estaba ya los 12 de nuevo juntos, ¿no? Bueno. Luego más tarde hay un apóstol que es elegido de una manera muy especial, que es San Pablo, ¿no? A quien el Señor le sale al encuentro cuando iba a camino a Damasco, precisamente iba camino, era como celoso fariseo, iba camino de Damasco para hacer prisioneros a los cristianos. Allí sale a su encuentro Jesucristo, le derriba de su caballo, y entonces, después de ese encuentro y de presentarse él a los apóstoles, subir a Jerusalén y presentarse a los apóstoles, él también pasa a formar parte del colegio apostólico. Luego también, por lo tanto, ya había comenzado un poco la sucesión apostólica al elegir a Matías en vez de Judas. Después continúa la sucesión apostólica con San Pablo. Bien, es verdad que su forma de ser elegido es muy especial, porque tiene como una especie de manifestación de Cristo, pero luego es confirmada por los apóstoles. Es confirmada por ella porque hay un texto importante que dice: subí a Jerusalén, y me presenté ante los apóstoles, no fuera a ser que yo estuviese corriendo en vano. Se presenta ante ellos. Luego viene la elección de Bernabé. Es decir, va poco a poco poniéndose en marcha el proceso de sucesión apostólica. Es como una transmisión. Es la conciencia de que los apóstoles y sus sucesores son instrumentos para transmitir, son como una correa transmisora de la palabra de Cristo. Bueno, hay que decir una cosa, y es que además, lo vamos a ver también en el punto siguiente, ¿no? Además de la palabra de Dios escrita en la Biblia, existe también la tradición como forma de estar ahí, en ella presente la vida de Jesús. Es decir, Jesús no solo le conocemos por lo que se nos ha contado escrito de él, sino que también le conocemos por lo que los apóstoles han transmitido como testigos de él, no solo por escrito, sino también de palabra, también con su vida. Y entonces digamos que existen como dos conductos para transmitir la revelación: la palabra de Dios escrita y la tradición. La tradición, que especialmente la tradición se ha ido transmitiendo a través de los apóstoles y de sus sucesores, que son los obispos.
Es como, digamos, aquí hay un doble componente. Palabra, ¿eh? y los testigos de la palabra. Palabra y los testigos. Nosotros, claro, nos hemos encontrado ya con una Biblia escrita, que se nos da escrita, pero hombre, la Biblia no ha caído del cielo. La Biblia ha sido, especialmente el Nuevo Testamento, ha sido escrito por los apóstoles, por los evangelistas, a los cuales también los apóstoles les encomiendan la escritura, el poner por escrito el mensaje revelado, y entonces, por lo tanto, para que la Biblia pueda ser considerada palabra de Dios, ha hecho falta unos testigos que los apóstoles mismos, ellos den testimonio de que lo que está puesto por escrito es fidedigno. O sea, que si no hubiese existido la tradición, los apóstoles, esos testigos vivos, pues nosotros no tendríamos capacidad de reconocer como palabra de Dios esto que está escrito en estos libros. Pongo un ejemplo. Imaginaros que alguien escribe una carta, un testamento porque va a marchar, va a partir o va a fallecer, imaginaros, ¿no? Y el padre escribe un testamento, unas últimas voluntades, etcétera. Bueno, y parte. Pero para reconocer esa carta y darle toda la autenticidad, pues es muy importante el testimonio de los hijos y de la esposa. Porque, claro, nosotros decimos, ellos son los que reconocen en esa carta y dicen, sí, esto que pone aquí es la palabra de él. Aquí está bien reflejada su figura y su vida. Este testimonio escrito es auténtico, porque nosotros le hemos conocido y vemos que está aquí reflejado. Es decir, que no únicamente vale el papel escrito, sino que además tiene que haber el testigo que autentifique eso que está escrito ahí. Bien, algo así ocurre con lo que son la importancia de la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia es la que autentifica la palabra de Dios escrita. Si uno pretende leer esa palabra escrita fuera de la vida de la Iglesia, fuera de la familia de la Iglesia, pues es que la está sacando de contexto. Es como si alguien totalmente ajeno a una familia coge el papel testamento del padre y lo lee sin conocer para nada a los hijos ni a la mujer. Hombre, algo entenderá ciertamente, ¿no? Algo entenderá porque si el otro ha escrito bien, pues lo que está escribiendo, pero no lo va a comprender plenamente. Le van a faltar elementos de interpretación, porque él está leyendo lo que ha escrito, sigo con ese ejemplo, lo que ha escrito el testamento que ha escrito el padre de familia antes de morir, y obviamente él va a tener que interpretar sin haber conocido y sin haber vivido la tradición de esa familia, ¿no? Y va a errar, o su comprensión va a ser limitada. Por eso entendemos que la palabra de Dios tiene que ser leída e interpretada en el seno de la propia iglesia en la que se escribió, no fuera de él. Por eso digo que se trata de decir, aquí hay una palabra y hay unos apóstoles que son testigos de esa palabra. Bueno, pues digamos que aquí lo que dice este punto es que con fidelidad al mandato recibido del Señor, los 12 apóstoles, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, comienzan, ¿no?, a completar ese número, primero con la elección de Judas, como hemos dicho, con la elección de Judas, y del mismo modo que al inicio de la elección de los 12 apóstoles hay una llamada de Jesús, porque Jesús le dice, deja a Mateo, por ejemplo, ¿no?, le dice que deje sus monedas, porque él era recaudador de impuestos, ven y sígueme. También ahora hay una llamada, solo que la llamada no la realiza directamente Jesucristo, sino que son los propios apóstoles los que llaman a sus sucesores. Ahora es Cristo el que realiza esa llamada a través de ellos, ¿no?
Y este es el camino por el que continúa este ministerio, que desde la segunda generación ya se llama episcopé, el ministerio episcopal. Fijaros, uno lee los evangelios, lee las cartas de San Pablo y enseguida ve que desde la segunda generación, después de los apóstoles, ya se les llama obispos. Luego, por lo tanto, los obispos son sucesores de los apóstoles. Y eso, ese cambio de palabra de apóstoles a obispos, o sea, los obispos son los sucesores de los apóstoles, se puede leer perfectamente las cartas de Pablo, etcétera. O sea, que esto ocurrió ya con la segunda generación. Tal vez sea útil explicar también lo que quiere decir el término obispo. Esta palabra traduce la palabra griega episcopos, y esta palabra indica a una persona que contempla desde lo alto, que mira en el corazón. Nuestro Papa Benedicto XVI, que es un gran estudioso de la Escritura, pues nos recordaba esta exégesis en una catequesis que dio sobre el tema de la sucesión apostólica. Es decir, la palabra obispo, que viene de episcopo, significa la persona que contempla desde lo alto, que mira con el corazón. Y así San Pedro, en su primera carta, llama a Jesús pastor y obispo, guardián de nuestras almas, dice 1 Pedro 2, 25. Y según este modelo del Señor, que es el primer obispo, guardián y pastor de las almas, los sucesores de los apóstoles se llamarán luego episcopoi. Bueno, se llamarán obispos, aquellos que son guardián de nuestras almas. Y así la sucesión en la función episcopal se presenta como una continuidad del ministerio apostólico, que es una garantía de la perseverancia en la tradición apostólica, la palabra y la vida que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el colegio de los obispos y la comunidad de los apóstoles se entiende en línea de continuidad histórica. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.